Egun on guztioi, eskerrik asko Euskallit, pues por haber aceptado nuestra buena práctica, haber considerado que es una buena práctica para compartir con vosotros. Voy a hablar de una experiencia que hemos llevado a cabo en la OSI Ezkerraldea en Carterri Cruces y concretamente en el Hospital de Cruces. Hablamos del valor. Dentro de nuestra organización, aportar valor al paciente es una de nuestras grandes estrategias. Todo nuestro plan estratégico está enfocado a la transformación de nuestra organización para aportar valor y además creemos que ese valor solo nos lo puede, bueno, solo no, pero uno de los agentes que nos va a decir si le estamos aportando valor o no es el propio paciente, con lo cual la experiencia del paciente, la experiencia del usuario nos parece fundamental, ¿no? Y la comunicación es un ingrediente clave en la experiencia del usuario. Porque el 85% de nuestras decisiones están basadas en emociones, ¿no? Y si queremos transformar nuestra organización, pues pensemos si es importante o no pensar y conocer qué experiencias y qué emociones tienen tanto los pacientes como también los profesionales. Hoy voy a hablar solo de los pacientes, pero también se trabaja el tema de la experiencia de los usuarios. Me encanta esta frase de Maya Angelou que dice que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará lo que le hiciste sentir. Y yo creo que en todos los servicios sucede, sea asistencial, sea social o sea una prestación de servicios comercial, ¿no? Experiencia de usuario. Es un plus, esto no es hablar de satisfacción del cliente, no tiene nada que ver, es meterse en la cabeza del paciente, en este caso, del usuario o de un cliente, ver qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que le da miedo, qué es lo que le motiva, porque si quieres hacer algún cambio tienes que tocar algún driver que tiene que ver precisamente con sus vivencias y con sus situaciones, ¿no? Entonces, hablar de experiencia de usuario es analizar todo el conjunto de actividades o de interacciones que tiene en todo el ciclo de vida de un servicio, en nuestro caso asistencial, y ver exactamente cómo lo estamos prestando, ¿no? Cuando hablamos de interacciones hablamos desde cosas que les entregamos en mano, desde momentos de espera que les hacemos esperar, nunca mejor dicho, conversaciones entre pacientes, entre cuidadores y pacientes, entre cuidadores. Todo eso genera un ecosistema y una experiencia de vida, ¿no? Somos conscientes de que la experiencia de usuario tiene también un plus que tiene que ver con engancharle al paciente para que te acompañe en la mejora de su proceso, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es innovadora esta buena práctica? ¿Por qué consideramos nosotros que es innovadora? Bueno, pues porque creemos que de una vez realmente ponemos al paciente en el centro, ¿no? Porque hemos incorporado unas herramientas que vamos a hablar luego, es otro tipo de observación, es una observación etnográfica, es herramientas de design thinking, son herramientas en las que te acercas a la realidad del paciente de otra manera. Porque aplicamos metodologías de prototipado, proyectos ágiles en los que, fijaros si es importante en una organización sanitaria donde no das un paso si no hay evidencia absolutamente en todo, el concepto de prototipado rápido cuesta. Generalmente hasta que no está todo perfecto no implantamos, ¿no? Pues esto se basa en el prototipado rápido. Para nosotros es una herramienta muy innovadora. Y luego porque implica un crecimiento en el sentido de que no hablamos de satisfacción, hablamos de otra cosa, hablamos de experiencia del paciente. Para ello lo que hicimos fue, como os decía, incorporar una herramienta diferente, que es la observación etnográfica, y entonces durante una semana estuvieron persiguiendo a pacientes, a cuidadores, a profesionales y entrevistándose con estos agentes, ¿no? Identificando todos los puntos del proceso asistencial durante el ingreso del paciente, y identificando lo que ellos llaman momentos de verdad, ¿no? Hay una serie de momentos de verdad que si la experiencia es positiva, muy bien, pero como sea negativa, pues igual el resultado no tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hicimos, pero cuando hablamos de identificar aspectos, hablamos de cosas no solo verbales. Si veis esto, pues te está diciendo que molestas al usuario, al acompañante. Pues esto es el pase de visita que se cierra con una banda, ¿no? Pues ahí el mensaje que estás lanzando es que molestas. Entonces, bueno, no quiere decir que haya que quitarlo, porque igual desde el punto de vista del flujo es importante tenerlo para que sea más ágil el sistema, ¿no? Pero es una realidad y hay que tenerla en cuenta y ser conscientes de eso, porque igual lo puedes poner, pero hay que incorporar algo diferente que ayude a que la experiencia del usuario sea más positiva. Esto es una frase que decía uno de los profesionales. Todos nos empeñamos en contarles, pero no se enteran ni de la mitad. Comunicamos, ¿no? Pues
yo creo que hay muchas mejoras en la comunicación, vamos a dejarlo en. Y precisamente es uno de los temas que se priorizó, se identificó que la información, y era además algo prioritario para nuestra organización, estaba en el plan estratégico trabajar la comunicación, y se vio que precisamente la información al alta hospitalaria era la más crítica, pues porque durante toda la estancia estás continuamente con el paciente y el paciente, si tiene alguna duda, se le puede resolver, pero cuando ya se va a su casa es más vulnerable, ¿no? Y además se va con de repente con un recetario de un montón de cosas que igual no sabe asimilar con tanta velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Constituimos un equipo de trabajo donde estaban clínicos y profesionales, bueno, de diferentes estamentos, y durante una semana hicimos un sprint. Nos concentramos una semana, estaban secuestrados, entonces, bueno, pues empezó a mapear y a definir cómo era el proceso de alta, cómo estábamos haciendo el momento del alta, cómo estamos haciendo la comunicación, el proceso de comunicación al alta. Y el objetivo era crear un modelo, un estándar que pudiera servir para implantar en la organización y cambiar en base a lo que se había identificado en la observación etnográfica. Hubo entrevistas con expertos para ver, bueno, pues cómo se trabajaba el alta más específicamente, y se diseñó un modelo que recogía, Mutual ha hablado antes de rituales, pues recogía rituales, recogía recomendaciones, recogía dispositivos en papel de nuevas formas de comunicarnos, y se diseñó, lo guionizamos, porque como todo hay que guionizar, y por supuesto hicimos un ensayo antes de ponerlo en práctica. Y bueno, pues ensayamos. Y luego dijimos, bueno, pues ¿esto dónde lo vamos a probar? Pues probamos en el servicio de digestivo, y entonces lo que veis aquí, bueno, pues fue el guión de cómo tenían que hacer el proceso del alta, los diferentes elementos que se consideró que había que cambiar, y digestivo adecuó ese modelo a su realidad, y entonces dijo, bueno, pues nosotros vamos a entregar una chartela como una chartela profesional cuando hacemos el momento de acogida, y así nos identifican con qué profesional y qué equipo médico está detrás. Esto es una hoja que se entrega el día antes del alta, que es como las preguntas frecuentes, habituales, que suele haber en ese servicio, que repetidamente al día siguiente o al de unos días pues le llama a la enfermera de planta, oye, es que no entendí cómo me quedo, bueno, pues con diferentes aspectos sobre medicación, dieta, estilo de vida, y aquí no aparece porque no entra, pero también sobre controles posteriores, y son las preguntas habituales que siempre se tienen en ese servicio. Son las preguntas, no son las respuestas, porque el objetivo no es responder aquí, sino que el paciente se prepare para la entrevista al alta y que de alguna manera le empoderes al paciente para que él se atreva a preguntar. Y digo atrever porque cuando hicimos el modelo había algún servicio que decía, pues por ejemplo, pues en nuestro caso una pregunta habitual es si puedo coger un avión. Pues ese servicio pues lo pondrá aquí, pero igual en medicina interna o en digestivo pues eso no tiene alcance y no necesita ponerlo, ¿no? Se customizó en función del servicio. También desarrollamos unas recomendaciones y un estilo de cómo había que informar. También, esto no tuvo éxito, lo probamos, pero no tuvo éxito. Creamos un taburete para trasladar el concepto de que había que informar a la misma altura de los ojos del paciente. Y entonces, bueno, dijimos, vale, pues el que no ponga el taburete no pasa nada, pero sí que tenéis que poneros al nivel del paciente, ¿no? Porque al final el tema del cambio cultural implica rituales, procedimientos, y esto es un ritual. Al final queríamos que el paciente y el acompañante fuera consciente de que en ese momento iba a ser dado de alta y que además le estabas dando el tiempo suficiente para ser informado. También homogeneizamos un poco el informe y sobre todo les planteamos que había que poner 3 cosas básicas. Hábitos de vida saludable, que acuda al médico de familia para que le concilie también la medicación, y el teléfono de dudas de consejo sanitario, que no todo el mundo conoce. Aprovecho y hago publicidad de consejo sanitario, igual que Rosa ha hecho antes. Bueno, porque es un servicio que está las 24 horas atendiendo y es profesional sanitario el que está detrás. En la hoja de tratamiento que te dan en la farmacia, el que tiene, bueno, pues también lo que se les indicó es que todos los cambios que hiciera ese especialista se marcaran y que el paciente se pudiera ir con esa hoja actualizada, y que además se le indicara, vaya a su médico de familia que le concilie la medicación al alta. Y también pusimos en marcha un libro de Lagur, como el libro de visitas que tienen en los hoteles rurales. Pues dijimos, bueno, pues vamos a ponerlo, lo pusimos en la planta. Y entonces realmente está dirigido, la idea era cortar el cordón umbilical. Cuando tú te vas de un hotel,
pues no sé, te vas, pasas por la recepción y dices algo, ¿no? Aquí había pacientes, en la observación se vio que había pacientes que no sabían si se tenían que ir o no ir, o si tenían que entregar algo, o despedirse o cómo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a poner un libro y está teniendo un resultado muy positivo, de refuerzo positivo, precisamente a los profesionales, porque la gran mayoría de las anotaciones que dejan los pacientes o los familiares son agradecimientos. Entonces está siendo un refuerzo positivo que es muy importante en este tipo de cambios, porque supone un sobreesfuerzo también para los profesionales. Vale, resultados. Como todo, pues evaluamos el pre y el post. Y entonces hicimos una evaluación. Pasamos una encuesta a los pacientes al alta, en el mismo alta, en la situación en la que estaban de inicio, o sea, como hacían el alta ellos, exactamente como lo hacían antes. Y luego hicimos una evaluación post, incorporando ya todos los cambios, incorporando también todos los dispositivos y documentación escrita que habíamos desarrollado. Y precisamente los elementos que más cambio experimentaban eran las dudas sobre a dónde dirigirte, la sensación de que los profesionales durante el proceso estaban pendientes y le estaban preparando para el alta, la medicación. Y luego, bueno, había un cambio que no se percibía y, de hecho, esto de aquí, que era un ritual de un orden de cómo había que entregar el informe, que además suponía un cambio importante para los profesionales, el paciente no lo valoraba. Entonces, como no lo valoraba, dijimos, pues esto no lo incorporamos en el cambio. Los dispositivos, lo que incorporamos nuevo, pues las preguntas de nuevas frecuencias, la utilidad de los FAQ, bueno, pues bastante positivo, el que más la hoja de tratamiento del paciente, y el libro de la GUR, pues ellos no lo percibían tanto, pero los que lo percibían más probablemente eran los profesionales. Esta es la evolución, porque también tenemos datos de encuestas de satisfacción del servicio digestivo. Bueno, pues Osakidetza tiene todos los años una encuesta de satisfacción en hospitalización y nosotros segmentamos también por servicio. Y esta es un poco la evolución, bueno, pues tampoco, bueno, pues nos permite ver que también el resultado se ve se ve en la diapositiva. Por otro lado, también preguntamos, porque nos parece importante, aquí los profesionales son los protagonistas, lo han diseñado ellos, pero ellos son los que tienen que hacer un cambio. Y les preguntamos qué les parecía el proyecto. El 75% consideraba que aportaba al paciente y además en aspectos como que a ellos les suponía una toma de conciencia sobre explicar bien, empoderar al paciente y la seguridad que le daba el alta, y luego les suponía un esfuerzo medio alto. Entonces, bueno, pues es la transversalidad. Mejorar la experiencia del cliente en el proceso del alta, yo creo que bueno, pues esto sirve para cualquier organización, porque estamos hablando de informar y de comunicarte en cualquier tipo de servicio, ¿no? La metodología del prototipado rápido o de utilizar herramientas donde te incorporas de otra manera a conocer cuáles son las necesidades del paciente, yo creo que es una tendencia que ya está aquí y yo creo que es interesante ir incorporándola. Vuelvo a la frase de Maya, porque ¿quién no quiere, ¿no? Hacer sentir bien a sus clientes o pacientes en nuestro caso? Y para finalizar, las lecciones aprendidas, bueno, pues la importancia del diseño centrado en la persona, como os decía, el ir incorporando una cultura de prototipado y de proyectos ágiles en la organización, que los cambios, esto es una experiencia muy pequeñita, pero esto ya lo tenemos en la estrategia, ya tenemos un equipo estratégico que trabaja el tema de la experiencia de usuario y vamos acometiendo diferentes proyectos porque a base de pequeños proyectos creemos que podemos transformar. Que los protagonistas son los profesionales y que, bueno, pues que no hay una solución perfecta y un ingrediente muy importante que es la ilusión de los profesionales. Es que ricasco.